¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Bueno, hermanos, esta mañana quiero seguir con la serie de la salvación. Ahí tenemos el título. Ahí está apareciendo. Los aspectos ontológicos. Perdón. Ahí. Retrocedamos un poquito. Los aspectos ontológicos contingentes de la salvación, y vamos a ver una palabrita siguiendo toda la ruta que hemos visto sobre los conceptos que aparecen en el Nuevo Testamento, sobre la conversión. La conversión. Esta mañana mi deseo es que podamos entender, bueno, ahí no sé qué sucede. Ya, ahí tenemos varios aspectos que hemos estudiado, ¿cierto? Ahí están los términos. Si puedes avanzar un poquito. Como veíamos, hermanos, en los temas anteriores, tenemos ahí los conceptos en general sobre lo que es la salvación. No sé si puedes... Sí. Exacto, ahí nomás. Déjalo ahí nomás. Como les dije, hermanos, hemos estudiado varios conceptos: la predestinación, el arrepentimiento, la elección, la regeneración, la fe. Y esta mañana mi deseo es que podamos salir, ¿cierto?, con un concepto más o menos correcto y bíblico de lo que es la conversión. Esta palabrita. Seguramente vamos a estudiarlo un par de veces más, referente, ¿cierto?, a lo que la Escritura enseña sobre este tema. La conversión. Muchas veces se usa esta palabra cuando uno dice, aquí hay convertidos, ¿cierto? O esa persona es un convertido. ¿A qué nos referimos con eso? Y es parte de esta serie, ¿cierto?, de lo que estamos viendo, pero antes de seguir, ¿qué le parece si tenemos otro momento de oración para que el Señor nos guíe y también nos ayude a entender? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos acercarnos a ella en libertad. Pero también, Señor, te rogamos que nos puedas ayudar para ir adquiriendo justamente conceptos escriturales sobre la salvación. No solamente porque es necesario para nosotros mismos, Señor, entender qué es lo que ha sucedido en la salvación, sino también para enseñar a otros, Señor. Y tu palabra tiene una amplitud, Señor, de utilidades. Es útil para enseñar, pero también para corregir, para redarguir. No es algo nuevo que nosotros no sepamos, Señor, pero muchas veces se adquieren conceptos tan equivocados de tu palabra y muchas veces, ¿cierto?, también eso se refleja en la práctica. Señor, que no nos suceda a nosotros porque tenemos tu palabra. Que nos dé, Señor, ese interés también por profundizar en tu palabra y entender qué es lo que enseñas tú sobre la salvación. Tu salvación, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Como en toda, hermanos, como en toda disciplina, el estudio de la Escritura, el estudio de la doctrina, valga la redundancia, implica justamente eso, estudio. Y yo quiero mostrarles en algunas imágenes, hermanos, de algunos autores que han escrito desde mucho tiempo sobre la conversión. ¿Y por qué les digo eso? El otro día pensaba que quizás no es nuestra realidad, pero en todas las disciplinas, ¿cierto?, seculares, profesiones, las personas no ejercen, hermanos, simplemente porque se les ocurre. Tienen que pasar por procesos de estudio, ¿cierto?, para llegar a cumplir una función en cualquier área de estudio. Y no sé si esta es una impresión mía, no creo que suceda acá, pero en el mundo evangélico en general, muchas veces, al parecer, muchas de estas personas que son profesionales en sus trabajos, ¿cierto?, en sus áreas, pueden, ¿cierto?, ser sometidos a instrucciones, a cursos, y muchas veces cuando vienen a la iglesia, como que se olvidan de que la teología también implica estudio.
Y al parecer, ¿cierto? Y no me refiero, hermanos, específicamente a nosotros, sino que es un fenómeno que se da muchas veces en el mundo en general evangélico, para que las personas como que se divorcian de la parte racional y se entregan a una especie como de culto más emocional o terapéutico. Y no, yo no quiero nada de doctrina, yo quiero solamente al Señor. Como que como que si hubiera una dicotomía en ese sentido. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, que cuando venimos a la palabra del Señor o venimos a la iglesia, no debemos dejar nuestro cerebro, como decía un autor, ¿cierto? Por ahí un predicador. No, debemos ser instruidos en la palabra. No es el momento, ¿cierto?, para zambullirnos en una especie de terapia emocional. No. Es precioso cantar, cantamos algunas alabanzas bastante hermosas y es importante involucrar el corazón también. Pero también es más relevante, hermanos, que nuestra mente está involucrada en el estudio de la palabra. Y déjenme mencionarles algunos datos interesantes, porque en el tema de la salvación hay mucho debate aún en el día de hoy. ¿Tiene el hombre libre albedrío? ¿Cómo es la conversión? Uno ve las páginas web en el día de hoy o en las redes sociales, ¿cierto? Veía anteayer que hay una crítica que vuelve a surgir todo el tiempo, ¿cierto?, con respecto a lo que es el calvinismo, por ejemplo, y se lo llama de herejía y todo eso. Siempre está ese debate continuo. Y muchas veces uno pretende, ¿cierto?, o en cierto sentido, como desligarse de eso. Pero hermano, desde que la Iglesia del Señor ha sido constituida, desde los primeros siglos hubieron apologistas que tuvieron que defender la fe ortodoxa de las herejías. Y se escribieron libros, hubieron concilios, ¿cierto? Constantemente, personas, hombres de Dios, ¿cierto?, escribieron extensamente sobre la doctrina. Y nosotros no siempre, hermanos, a lo mejor captamos eso. Y en general, en la mayoría de nuestras iglesias, ¿cierto?, todos los líderes tienen que ser sometidos también a estudio, porque la idea no es que yo me pare aquí y diga lo que se me ocurra. Yo tengo que ser, ¿cierto?, lo más celoso de la palabra del Señor, pero también considerando, como dice el autor de Hebreos, y uso esa expresión, a esta nube de testigos que ya ha hablado por años sobre temas como la salvación. Déjenme mencionarle algunos solamente datos. Por ejemplo, en el siglo XVI, este autor, ¿cierto?, tiene que escribir este libro. ¿Por qué razón? Es porque hay un mal entendimiento sobre la conversión. Una alarma a los inconversos, un tratado serio sobre la conversión. Muchas veces nosotros podemos, ¿cierto?, conocer a personas, incluso en nuestro mismo contexto, y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con esta persona? ¿Realmente cree en el Señor? Y ahí viene el concepto, ¿realmente es un convertido? Otro autor en el mismo siglo, ¿cierto?, en el contexto de la Reforma, Richard Baxter, también escribió otro libro, y noten cuál es la razón de esto. Yo no les voy a pedir que lean estos libros, son re antiguos, pero quizás hay otros que sí han respondido al presente y son más actuales. Joseph Aldrin escribió una alarma a los inconversos, un tratado serio sobre la conversión. Creo que me equivoqué en el tema, pero ahí está hablando también de la conversión, ahí está el tema también. En el siglo XVII, en el contexto de los grandes avivamientos en los Estados Unidos, en Estados Unidos hubieron dos grandes avivamientos históricos. Cuando uno consulta un libro de historia cristiana o de la iglesia, ¿cierto?, de la historia de la iglesia, uno se va a encontrar siempre con el capítulo de los grandes avivamientos en los Estados Unidos. Y el primer gran avivamiento en los Estados Unidos, ¿cierto?, fueron personajes bastante importantes, hombres de Dios como Jonathan Edwards, fue muy importante, John Whitfield y otros más, ¿cierto?, que marcaron una pauta sobre lo que es la evangelización, la conversión, la predicación del evangelio. Sin embargo, en el primer gran avivamiento en los Estados Unidos, se dice que fue impulsado por una convicción concreta acerca de la soberanía de Dios. O sea, había un calvinismo claro ahí en esos predicadores. Hubieron muchas conversiones y en términos generales fue una predicación apegada a la Escritura. Sin embargo, después se abandonó ese énfasis y se empezó a ver un énfasis más humanista en lo que es la predicación de la palabra del Señor. Al principio de esta serie hablamos nosotros de varios aspectos que son un poco raros y no siempre son fáciles de entender. Estuvimos viendo, bueno, ¿qué pasó con Adán cuando cae en el pecado original, cuando cae, ¿cierto? ¿Cómo quedó? ¿Se acuerdan? ¿Herido, enfermo o muerto?
Y en la historia han habido diferentes, ¿cierto?, interpretaciones sobre ese hecho. No quiero enredarles esta mañana, ¿cierto?, entendiendo que son temas que ya hemos visto, como el pelagianismo, el semipelagianismo, el arminianismo y todos esos conceptos que están en la historia, hermanos. Ahora, Jonathan Edwards, como ustedes pueden leer claramente, él se da cuenta de que hay un declive en su contexto y dice, está mal todo, está mal. Y él dice, ¿qué cantidad de problemas se hubieran evitado la iglesia si los cristianos se hubieran limitado a lo que las escrituras enseñan acerca de una verdadera experiencia de la salvación? Nos rescataría de la confusión eterna causada por teorías humanas en cuanto a lo que deberíamos estar viendo. Y él escribió un libro que de hecho hasta el día de hoy se ha republicado, que se llama Los afectos religiosos o los verdaderos afectos religiosos. Afectos religiosos. O sea, si yo realmente tenía un encuentro con el Señor, todo mi ser se impacta. Mis afectos deben ser diferentes. Pero él lo que estaba viendo era otra cosa. No estaba viendo afectos religiosos apegados a lo que la Escritura dice, sino simplemente emociones por aquí y por allá y nada más que eso. Hermanos, ¿cuántas veces las personas se pueden emocionar en un culto? Pero no pasa más allá de eso. Usted lo sabe, ¿cuántas veces ha visto eso? Lo hemos visto. Avanzo un poquito en esto para un poco darle contexto. Bernard Koster es un pastor español, autor también, escritor, historiador, y él escribió este libro. Y permítame aclarar nuevamente, saco a colación esto para ponerles a ustedes en contexto de que la teología tiene sus vaivenes. La comprensión del Evangelio muchas veces ha tenido sus vaivenes en el sentido de que hay personas que han entendido totalmente, de manera diferente, lo que es el Evangelio a la luz de lo que es la palabra. Lo he mencionado otras veces, Charles Finney es un personaje, ¿cierto?, que fue el padre del evangelicalismo moderno, y este autor español, pastor Bernard Koster, en este libro, ¿cierto?, no lo voy a pedir que ustedes lean estos libros, por supuesto, pero si a alguien le interesa conocer la historia, muy buen también libro en ese sentido. Finney dejó una impronta profunda en el evangelicalismo americano mundial. Se sirvió de la publicidad profesional para anunciar sus meetings o reuniones, siempre en forma de una serie con un clima para aumentar el impacto emocional. Creía en la eficacia y la necesidad de la presión emocional para llegar al arrepentimiento. En realidad prefería una fe más estable, pero su arminianismo moralista le permitió creer que las emociones servían para esperar el poder moral. Finney fue el primero en pedir a los oyentes que respondieran públicamente al sermón mediante la aceptación inmediata de Cristo, haciéndose a la vez miembros de Cristo. Sin embargo, hermanos, cuando uno analiza la historia, y esto no es y aclaro al tiro esto, no se trata de que no debamos pedir a las personas que se arrepientan y crean en el Señor y si es posible, corren a Cristo. Hermano, eso es lo que tiene que hacer el pecador. Pero no en todos los casos eso significa una conversión verdadera. Donald Dayton, un autor también que ha escrito mucho sobre el pentecostalismo, dice lo siguiente, y pongan atención en esta cita, yo se las voy a leer acá, ustedes pueden seguir con su vista. Robert Chiles ha rastreado los matices cambiantes implícitos en la americanización de la teología metodista, en términos de un desplazamiento sutil desde la revelación a la razón, desde el hombre pecador al hombre natural y de la libre gracia al libre albedrío. Y en forma macrodoctrinal, la arminianización de la teología norteamericana. Noten lo que está diciendo el autor. Hermanos, cuando nosotros hablamos desde la palabra del Señor, hacemos teología. Cuando decimos algo acerca de Dios, por ejemplo, visitamos a un enfermo en el hospital, Dios te va a salvar, Dios te va a sanar, estamos haciendo teología. Estamos hablando de un Dios que sana, de un Dios que es soberano. Dios a lo mejor no te va a sanar, también podemos decir, dependiendo de cuál sea mi contexto, mi influencia y mis conceptos acerca de Dios. Pero este autor dice, miren, la arminianización de la teología americana. O sea, en algún momento la teología americana, recuerden que los misioneros que vinieron a Chile, ¿eran chinos? No, eran la mayoría estadounidenses. Si autores como estos hermanos que han estudiado el tema hablan de este tipo de cosas, hay que poner atención. No, por supuesto, esto no es Biblia, pero sí me ofrece un contexto, un marco de referencia para entender cómo es que la gente entiende el Evangelio.
Otro autor, Edwin Lusser, también un pastor, que dice: el especialista en el avivamiento, que estaba mucho más cerca de Pelagio que de Agustino o Calvino, introdujo los llamados al altar en las campañas evangelísticas, y desde aquel entonces, noten, la teología norteamericana no ha sido la misma. Y en el día de hoy, ¿quién quiere pensar en teología? La gente quiere todo fácil, ¿cierto? Biblias de lenguaje sencillo. ¿Para qué hacerse tanto problema con una traducción como Reina Valera, que es tan complicado, con ese vosotros sois, ¿cierto? Yo quiero una Biblia que me facilite el trabajo. La gente no quiere estudiar la Escritura. No quiere tomar el cincel y el martillo y empezar a cavar y descubrir las preciosas verdades de la palabra. En una cultura, hermano, facilista, por supuesto, esto afecta tanto incluso en nuestras iglesias. Ahora, este es el último libro que puedo citar, es muy interesante, Ray Comfort, se los recomiendo. Él hizo un estudio en el 2011, descubriendo, ¿cierto? Empezó a estudiar, a recabar información sobre muchas personas que se habían hecho profesión de fe para el Cristo, pero tristemente él encontró que en un 80%, ¿cierto? O 90%, la gente que hacía profesión de fe en los Estados Unidos, muchos de ellos ni volvía a la iglesia después. ¿Acaso eso no ha ocurrido en nuestro contexto, hermano? ¿Cuánta gente usted conoce que incluso, paradójicamente, estuvo acá y en el día de hoy no quiere nada con el Señor? ¿Qué pasó hoy? ¿Faltó visitación? ¿El Evangelio no tiene poder? ¿O será que nunca tuvieron una conversión? El significado e implicancia de la conversión. En este tema, hermanos, mi deseo, y se los vuelvo a repetir, es que salgamos con un concepto diferente de lo que es la palabra conversión. Es súper sencillo en términos generales. Una palabra: conversión. Quiero mostrarles a ustedes una última ilustración en el siguiente slide aquí que voy a mostrar. Es un audio, pongan atención, cortito, de un testimonio de una conversión. Note qué interesante esta conversión, para que ustedes puedan notarlo. Fue una atracción, como un enamoramiento muy fuerte, muy profundo. Yo no sabía por qué, no entendía la misa, no sabía lo que era el sacramento de la Eucaristía, y sin embargo mis pies me empujaban todos los días en Londres a buscar una iglesia católica para orar un ratito. También desde el momento de mi conversión he notado que llegar a ser santo es algo extraordinariamente difícil. He tropezado millones de veces en estos 9 o 10 años de conversión. He acudido siempre a las fuentes que han sido sacerdotes, ellos me han enseñado todo. Y por supuesto acudo todos los días a misa, que es que yo recibo la píldora, la medicina, la fuerza, la luz, el amor para seguir creciendo. ¿Qué les parece? ¿Se convirtió ella o no? Dijo que se convirtió. Desde mi momento de mi conversión me enamoré de la misa y un montón de otras cosas. Hermanos, ¿qué es la conversión? Vamos a estudiar este tema y en esta mañana solamente quiero hacer una introducción con respecto a lo que es la conversión desde el punto de vista etimológico, entender la palabra, y ese es mi objetivo esta mañana, que ustedes comprendan. A ver, ¿qué es la conversión? Primero. Después, en otro tema, ¿cierto? No hoy día, vamos a ver 2 temas más sobre qué enseña la Biblia sobre la conversión. Todo esto tiene que ver con, hermanos, con doctrina. Ahora, para empezar, hermanos, la palabra conversión es una palabrita, ¿cierto? Interesante, la alcanza a leer ahí, ¿cierto? Epístrofe, esa es la idea. Déjenme darle 7 explicaciones de esta palabrita y después vamos a verla en la escritura. Es una palabrita que tiene un prefijo intensivo más la raíz estrefo, que significa dar vuelta. Es un verbo de movimiento sinestético, ¿cierto? En el sentido de que no destaca tanto como el arrepentimiento, que es una cuestión más subjetiva y racional. El término epistrefo destaca una acción, un movimiento. Esa es la idea. Estrefo describe, como dice, un cambio de dirección, y aquí ponemos entre paréntesis, de la vida, ¿cierto? También describe una vuelta o un retorno. Tú vas hacia un lado, dice me equivoqué, vuelvo para atrás y hay una vuelta. Esa es la idea del concepto de epistrefo o conversión. Quinto, enfatiza la acción, no tanto la reflexión, aunque está incluida la reflexión. Más enfatiza esto, la acción, ¿ya? Sexto, implica una nueva órbita de autoridad. O sea, la persona que se convierte al Señor
Ahora, él deja de ser el centro de sus propias decisiones como un ser autónomo, sino que ahora Dios es el Señor en su vida. Por eso es que cuando uno dice, esta persona es convertida, uno va a ver que esa persona ahora obedece al Señor. Quiere hacer la voluntad del Señor, no la de él. Es una conversión, ¿cierto?, que implica una nueva órbita de autoridad. Los planetas giran en torno al Sol y esa es su órbita. Ahora el creyente que se convierte gira en torno a lo que Dios dice en su palabra. Eso es su órbita de autoridad. Séptimo, equivale a una reorientación de la vida. Volverse de y volverse hacia. Si lo quiero ilustrar, ya les dije, ¿cierto? O se los mencioné más o menos esto. Esta es una ilustración del apóstol Pablo cuando perseguía, ¿cierto?, a los creyentes y después tiene un cambio radical y él da una vuelta, un giro de su vida y después es apóstol. ¿De quién? Del Señor. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? Noten aquí otra explicación un poquito más. Antes de ese cambio de dirección siempre hay una crisis de conversión que tiene que ver con el arrepentimiento. O sea, siempre está ligado, hermano, en general, las doctrinas que estamos viendo están todas ligadas. ¿Tienes fe? Entonces, necesariamente la otra cara de la moneda de la fe es el arrepentimiento. Pero si te arrepentiste de verdad, eso se va a ver en la conversión. Va a haber un cambio de dirección de la vida, en todos los aspectos. Busquen por favor 1 Tesalonicenses 1 y vamos a ver ahí un versículo clave para entender este concepto. Mi idea entonces, hermano, esta mañana es que entendamos esta palabrita simple, conversión. Y cuando hablemos de ¿eres convertido? O cuando hablemos de ¿será convertido? Entendamos a qué se refiere la Escritura con eso. Como veíamos en el pequeño video que les mostré, ella era una cierta feligrés católica, se convirtió al catolicismo, pero no a la fe bíblica, no a la fe verdadera. Tengo un libro en mi casa que se titula Diálogo de Conversos. Son dos personajes que eran comunistas acérrimos y se convirtieron al liberalismo, que es lo opuesto desde el punto de vista filosófico del pensamiento, desde el comunismo a lo que es el liberalismo. Yo no sé, en su libro, en la tapa dice Diálogo de Conversos. Cuando lo lees, no significa que ellos se estén convirtiendo a la fe bíblica. Es la conversión de una posición específica filosófica de la vida a otro cambio. Hay musulmanes que se convierten o personas que se convierten a lo que es el Islam, pero no son creyentes. Ahora, note por favor, mis hermanos, vamos ahí, la cita que leímos, solamente como una referencia muy interesante sobre lo que la palabra del Señor dice sobre la conversión. Síguenme ustedes, por favor, hermanos, con su vista. Dice ahí en la introducción de esta epístola de Pablo a los tesalonicenses, dice, demos siempre gracias. Estoy leyendo el versículo 2. Por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, o sea, personas que no son creyentes, cuentan o nos cuentan a nosotros la manera en que ustedes nos recibieron, y noten esta expresión, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí tenemos el versículo. Noten qué interesante este texto, hermanos. Yo creo que me acompañen algunos versículos también para que podamos ver cuál es el énfasis. Dice Pablo,
¿Saben qué? ¿Saben qué? Ustedes demostraron que son creyentes, pero ni siquiera tuvieron que hablar. La gente se dio cuenta que ustedes eran diferentes por la manera en que vivían. Hermano, eso tiene que ver con conversión y el texto es súper explícito aquí y en este contexto dice, ustedes eran idólatras, pero se convirtieron después de estar perdidos, ¿cierto? Sirviendo, adorando a ídolos, estatuas de yeso, ¿cierto? Como puedo aludirlo sobre el catolicismo, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con la fe bíblica. Y Pablo dice, ustedes se convirtieron, ¿cierto? De los ídolos a Dios para servir, noten, no a un Dios de yeso, sino a un Dios vivo y real, pero además a un Dios verdadero. Y esa expresión, hermanos, cuando dice para servir al Dios vivo y verdadero, implica doctrina. Acompáñenme por favor a Juan 7:16. Vamos a ver un par de versículos simplemente para entender que cuando uno se convierte, no es, hermanos, un cambio místico. Es un cambio que tiene que ver también con que aceptamos al Señor Jesucristo, la salvación, pero también entendemos que nos acercamos a la doctrina del Señor, a la doctrina del Padre. Juan 7:16, Jesús, ¿cierto? Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cristo no era un chamán, hermanos, no era un cheerleader, no era una persona que venía, ¿cierto?, a hacer terapias. Él vino enviado por el Padre, pero además con una doctrina específica. Por eso Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino la del Padre que me envió. Sáltense al versículo 17. Dice ahí en su Biblia, el que quiera hacer la voluntad de Dios, y en el contexto había muchos judíos que pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y el texto dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo porque a mí se me ocurre. Qué interesante, vemos aquí una faceta de parte del Señor, ¿cierto? Enfatizando en la importancia de la doctrina. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces te vas a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo está escrito en los profetas y los escritos del Antiguo Testamento. O sea, siempre el Señor apeló a las Escrituras. ¿Se acuerdan de la tentación en Mateo 4? Escrito está todo el tiempo. Esa fue su defensa del Señor. Hechos 2:42, por favor. Hechos 2:42. Note qué interesante. ¿Cómo es que los creyentes en primera instancia se unen? ¿Y cuál es la importancia de ese culto, de esa reunión? Hechos 2:42. Y tenían grupos de pandero y de danza, ¿cierto? No dice eso el texto. Y perseveraban ¿en qué cosa? ¡Wow! En la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina, hermanos, qué importante. Romanos 6:17, por favor. Romanos 6:17. Noten cómo Pablo escribe a los hermanos ahí y él les dice claramente a qué ellos se han acercado. Obviamente al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, como les vengo diciendo, hermanos, no es algo místico. Es algo real. Cristo trae palabras de parte del Padre. Su doctrina no es suya, dice él mismo, sino es la del Padre, la que él le dio. Pablo da gracias diciendo, pero gracias sea a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, noten, qué importante esto, obedecer de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. El Evangelio es doctrina. Hay grupos de personas que predican, ¿cierto? Y aprovechar. El tiempo está arreglándose y va a ser bueno que empecemos a salir otra vez a predicar el Evangelio. Hay mucha gente que predica el Evangelio. Uno va al centro, va al hospital. Están ahí presentes, pero no están predicando la doctrina, hermano, correcta, sino una falsa o un falso Evangelio. Recordamos lo que el hermano Hugo nos está predicando acerca del Evangelio. Note que Pablo en Gálatas, ¿se acuerda? Si alguien predica otro Evangelio, sea anatema. ¿Cuánta gente, hermanos, tristemente,
esclavos de Satanás predican un evangelio diferente y de hecho muy contradictorio a lo que la palabra del Señor dice. Romanos 16:7. Noten lo interesante que para Pablo es la doctrina. Cristo, cierto, es doctrina. Él mismo dice, mi doctrina no es mía, sino la del Padre. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Entonces te vas a dar cuenta que la doctrina que te predico es justamente escritural, es la de mi Padre. Acá en Romanos 16:17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, noten, divisiones y tropiezos en contra de las ideas pastorales. ¿Cierto? O de lo que piensa el directorio, que no, dice en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que, bueno, tomen cafecitos con ellos. Y obviamente se está refiriendo, hermano, a personas que son sectarios en cierto sentido, claramente. Personas que niegan la verdad de Cristo. ¿Qué tienes que hacer con ellos? ¿Qué tienes que compartir con ellos? Noten, hermanos, Efesios 4:14. Vaya a Efesios 4:14. Efesios 4:14. Noten la preocupación del apóstol Pablo, ya él lo menciona en Romanos 16:17, pero noten en Efesios 4:14, el ideal de una iglesia, ¿cuál debe ser? Este pasaje lo hemos estudiado en otras ocasiones, es precioso, me encanta este concepto. En el día de hoy las empresas siempre hablan de visión y misión, y muchas iglesias pisan el palito, ¿cierto? Y se creen empresas. Bueno, aquí vemos una perspectiva correcta de hacia dónde debemos llevar la iglesia. Pablo dice, para que ya no seamos niños que un día están bien, otro día no están bien, ¿cierto? Usted conoce cómo son los niños. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados, miren, por doquiera de todo viento de doctrina. Hay personas tristemente que por temporada están en una iglesia, están en otra y están en otra. Hermano, qué terrible es eso. Pablo les dice, a ver, no sean fluctuantes. Vuelvo a leer, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por personas que engañan y usan artilugios, esa es la idea, para engañar, empleando con astucia las artimañas del error. Prenda internet, vea internet. ¿Cuántos engañadores hay ahí? Primera de Timoteo 3, por favor. Primera de Timoteo 3. Me quedan un par de versículos solamente. Primera de Timoteo 3, para que usted corrobore ahí también con su Biblia. ¿Es importante la doctrina? Primera de Timoteo 3. Tan importante que Pablo encarga a Timoteo y le dice, mira, te voy a encargar algo, Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué cosa? ¿Diferente? Doctrina. ¿Es importante la doctrina? Noten, por favor, en Primera de Timoteo 4, hay un par de hojitas más adelante. 4, versículo 6. Otra vez Pablo le dice a Timoteo, ¿quieres ser un buen ministro, Timoteo? Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena, noten, doctrina que ha seguido. Finalmente, hermanos, segunda de Timoteo, acompáñenme ahí por un momento. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Noten la urgencia, es como que, hermanos, si uno se mete en el texto, uno ve el nerviosismo, ve la urgencia de Pablo, la preocupación de él, dice, te encarezco, por favor, Timoteo, si hay algo que te encargo, es lo siguiente. Imagínense cómo Pablo lo está diciendo. Encarar significa poner a una persona, ¿cierto?, frente a otro. Y noten aquí el llamado de Pablo, te encarezco delante de Dios, Timoteo, es como que si estuvieras delante de Dios y del Señor. Obviamente Timoteo seguramente dijo, ya Pablo, sí, por supuesto. Te encarezco delante del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabes quién es el Señor Jesucristo? Es como que Pablo le dice, mira, es el que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Que prediques la palabra. ¿Qué tiene que hacer el siervo del Señor, hermanos? ¿Predicar qué cosa? La palabra del Señor.
Y usted tiene que venir con su Biblia para corroborar, a ver, ¿qué está diciendo el predicador? ¿Está predicando la palabra o está hablando por su propia cuenta? Dice después el texto, que prediques la palabra, Timoteo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, por WhatsApp, por teléfono, por cualquier medio. Si tienes que instar, hazlo. Dice, y otra cosa más, redarguye. Y esto a veces no es fácil, hermano. ¿Qué significa redarguir? Es decir a alguien, estás equivocado. ¿Y saben por qué es difícil en el día de hoy? Porque la gente no reconoce que se equivoca. ¿Y quién es usted para decirme que yo estoy mal? Le puedo entregar una lista, hermanos, sobre ese tema. De personas que nunca reconocieron la autoridad, por ejemplo, pastoral o de los ancianos de la iglesia. ¿Y quiénes son estos? Conversando con mi papá, que tiene canas en este tema, a veces nos acordamos de situaciones que ocurrieron años atrás, de personas que jamás quisieron aceptar un consejo. Pero la palabra insta a los siervos del Señor, a todos, ¿cierto? Dice, redarguye. Y otra cosa más difícil. ¿Cómo dice su Biblia ahí? ¡Ay, reprende, hermanos! Qué difícil a veces el trabajo, hermano, pastoral. El trabajo de los ancianos de la iglesia, que son pastores también. Llamar a alguien, decirle, hermano, no está bien. Reprende. Después dice, exhorta, y ahí está la clave. Con paciencia. Ay, mire qué importante la doctrina. Con paciencia y doctrina. Hermanos queridos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Primero, no para quedarse sentado, sino para servir. Un convertido no es alguien pasivo, es alguien que quiere hacer algo por su Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pastor, ¿qué puedo hacer? Ancianos, ¿qué puedo hacer? Estoy desesperado. Eso como extraño, ¿eh? Pero alguien cuando realmente es convertido quiere servir al Señor. Después dice, para servir no cualquier Dios, a un Dios vivo y real. Por eso no tenemos aquí imágenes, porque eso de hecho atenta contra el Dios verdadero. ¿Te acuerdas de los mandamientos? No te harás imágenes de nada semejante a lo que soy yo. Yo soy incomparable, eso es lo que está diciendo Dios. No se te ocurra achicarme en una imagen. Después dice, y verdadero. Si Dios es el verdadero, por supuesto, eso implica doctrina. Ahora, hermanos, recordemos un poquito este cuadro. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Y volviendo en sí, esto es como que se dio cuenta que estaba mal. Eso apunta al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una crisis racional de pensar, oh, me equivoqué. Tengo que pedir perdón. Y empieza una crisis interna. Mal, estuve mal. Y el hijo pródigo, estando ahí en el hoyo, hermanos, ahí en el barro con los cerdos, dice, qué mal que hice. Pero eso no se quedó ahí, hermanos. Y levantándose vino. Elementos subjetivos, como lo hemos estudiado, son la fe y el arrepentimiento. Yo no sé lo que Dios está obrando en cada corazón. Pero la evidencia de que Dios está obrando es los elementos objetivos, que son conversión y santificación. O sea, si tú dices que eres creyente, no, yo soy creyente, pero no hay conversión, entonces lo más probable tú nunca te has arrepentido desde el punto de vista como la Biblia lo expresa. Porque siempre el arrepentimiento va ligado a la conversión. Dice Pablo, hablando a los tesalonicenses, que mucha gente que no era creyente se dio cuenta de cómo esos hermanos antes servían a los ídolos y ahora sirven al Dios verdadero. No lo publicaban, su conducta mostraba eso. Hermanos, ¿se acuerdan del concepto que vimos acerca del arrepentimiento? ¿De qué significaba el arrepentimiento? Estuvimos viendo algunas ideas de lo que se conoce como esto de la semántica, ¿cierto? La semántica reúne todos los sinónimos o palabras que pueden estar cerca del concepto. Y recordamos que arrepentimiento no es penitencia, tampoco es remordimiento, conversión tampoco, porque es otra cosa.
también tampoco es cambio de vida. Lo que es el arrepentimiento es un cambio de opinión, cambio de idea, un cambio de percepción. Y lo vimos en el caso del hijo pródigo. ¿Cuántos jornaleros? ¿Te acuerdan? Hasta le pagan las vacaciones. Y yo estoy aquí. Qué necio que soy. Son cambios de opinión. Y empieza una lluvia de ideas en él internamente, diciendo, oh, me gasté toda la plata. Qué necio que fui. Le hablé mal a mi padre. Iré a él y le pediré perdón. Hermano, eso es qué interesante. Y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Una buena pregunta es, ¿cómo anda? ¿Les cuesta? ¿Nos cuesta pedir perdón? Avanzo, hermanos. Conversión. ¿Cuál es el significado? Ya lo hemos visto. Pero déjenme darle más datos aquí y ya voy terminando. Conversión no es lamentar. ¡Ay, sí, perdón, fallé! No. Tampoco es orar. Ya voy a orar. O llorar. Hay gente que llora mucho. ¡Ay, sí, estoy muy apenado! Y al final vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué es la conversión? Hermanos, el significado concreto y directo es volverse del pecado, del mal camino, de una percepción muy diferente, equivocada, y volverme hacia Cristo en humillación. Eso es la conversión. Otro significado es retornar. Qué bueno, hermano, que retornaste al Señor. Qué lindo cuando uno dice eso, ¿no? Esta persona no retorna. Volverse, ¿cierto? Ahora termino con lo siguiente. Hermanos, la conversión. Y recuerden que en esta mañana solamente quiero introducir este tema para que entendamos el concepto. Epístrofe es un verbo de acción. No apunta a algo subjetivo como es el arrepentimiento. No, siempre denota hechos. ¿Qué es la conversión? Implica cambios. ¿Cambio de qué? Un cambio existencial. Tremenda palabra, ¿cierto? Existencial. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿cómo está el existencialismo en tu vida? ¿Ya encontraste cuál es el propósito de tu vida aquí en la tierra? No sé si alguno de ustedes ha tenido problemas existenciales, preguntarse en la casa, ¿para qué vine a este mundo? ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Mire, acompáñenme a Efesios capítulo 1. Crisis vocacionales, todas se resuelven aquí, hermanos. Miren, Efesios capítulo 1. Crisis existenciales, no sé para qué he venido al mundo. Miren, Efesios 1, 3. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Wow! ¡Qué agradecido es Pablo! ¿Eh? ¡Qué interesante! Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y noten el 6. Subrayenlo, por favor. ¿Para qué Dios me trajo a este mundo? Hay gente que todavía no entiende eso. Y se lo pasa toda la vida pensando que ellos son reyes y señores de sus vidas. ¿Qué dice el texto? Para alabanza de la gloria mía. Para alabanza de su gloria, hermano. Sí. Perfecto. Dios nos da, hermanos, dones y talentos a cada uno de manera diferente. De hecho, Pablo dice, ¿qué tienes que no haya recibido? Todo lo que usted tiene, Dios se lo dio. Bienes materiales, Dios se lo dio. ¿Qué hace con ello? ¿Qué hace con su vida? Cuando uno es convertido, hermanos, hay un cambio existencial de la vida. Mi profesión no es el propósito mío. No, eso me lo dio Dios para alabar su nombre. Para que por medio de ello yo entregue gloria al Señor, donde Dios te pone. Ya si estás en tu casa cuidando a tus hijos, que es un tremendo trabajo, como madre, ¿cierto? Recuerdo a mi madre en este sentido. Gracias por sus oraciones en ese sentido, hermano. Desde un trabajo fuera del hogar. Si Dios te puso en cualquier área, ahí se resuelve este problema. Es que no sé qué hacer con mi vida, No, viniste a nacer para hacer alabanza de tu gloria, o la gloria del Señor. Lo estás haciendo, lo estamos haciendo, hermano. O yo estoy viviendo solamente para mí, primero para mí, segundo para mí, tercero para mí. Segundo, hay un cambio teológico.
Me olvido de este idealismo infantil de pensar de que Dios es un Dios chiquitito a lo mejor, un Dios con barba larga, que un poco ciego, que no ve. No, hermanos, la palabra no presenta a Dios de esa manera. Dios es un juez justo. Dios además es dueño, es soberano. Entonces mi concepto acerca de Dios cambia. No solamente quiero ahora servirle, sino también me doy cuenta de que yo me muevo, como dice Pablo, ¿cierto? Nos movemos no porque nosotros tengamos decisiones o fuerza o poder, nos movemos en Él. Él permite que usted haya llegado aquí, ahora, esta mañana. Él permite que usted tenga buena salud. Aún Él permite que usted pase por dificultades, por enfermedades. Él sigue siendo soberano. Entonces, mi idea de Dios, eso es teología, mi idea de Dios, obviamente tiene que ver con que lo que yo pienso acerca de Dios no es una idea que surge por ahí por el concepto cultural, sino aquí, escritural. Mis conceptos cambian. Tercero, la conversión implica un cambio doctrinal. La persona que veíamos en el contexto, una persona que estaba volviendo a los ídolos, no estaba convirtiéndose al Señor verdadero de las Escrituras. Y la doctrina sí que es importante en este sentido. Hermano, y esto en cierto sentido refuta esta idea de, y lo he escuchado un par de veces, no, yo con mi Señor tengo una relación tan linda, así como algo místico, hermano. Conocí personas de ese tipo, pero con un carácter pésimo. No, hermano, hay un cambio doctrinal que implica, wow, o sea, si me he convertido, mi carácter ha cambiado. Finalmente, hermanos, hay un cambio moral, y eso tiene que ver con la conducta. Oh, esta persona es muy diferente. Habla diferente, se viste diferente, piensa diferente. Puede que a lo mejor sea de Centro Bíblico Pitrufken. Hay un cambio, hermanos, cambio moral y conductual. Eres creyente. Entonces, por eso que, hermanos, en esta ocasión la pregunta, una buena pregunta sería, bueno, yo no te estoy preguntando si crees en Cristo, todos ustedes creen en Cristo. Y creemos en Cristo. El punto es, usted ha sufrido una conversión genuina. Eso tiene que ver con algo que se puede ver. No, si yo tengo una relación con mi Señor aquí solito en la casa, pero no vas a la iglesia. No, pero es que... Termino, hermanos, con 5 conclusiones. Primero, la conversión no es un verbo de intención, sino de acción. Recuerde, Tesalonicenses, cómo se convirtieron de lo... Mira, entraban al templo pagano y ahora mira cómo sirven al Señor. Wow, no, realmente hubo un cambio en ellos. La conversión, hermanos, no es un verbo de intención. No, si yo voy a seguir al Señor. Eso no sirve. La conversión implica acciones de cambio. Segundo, la conversión describe o subraya hechos medibles. Y pongo medibles en el sentido de que a veces uno tiene duda en el sentido de que, esta persona, les doy una ilustración. Este chico es súper bueno para el balón, para jugar a la pelota. ¿Y cómo lo sabes? Y uno empieza a elaborar ciertos argumentos porque observa con ellos. Mira, fíjate la habilidad que tiene para esto. Lo mismo, hermano, en la conversión. ¿Es creyente esta persona? Ya, miramos hechos medibles. ¿Cómo es? ¿Demuestra su conducta que conoció al Señor? ¿O simplemente está pasando ahí como alguien que es creyente, entre comillas, pero no, realmente nunca ha tenido una conversión? Tercero, la conversión real conlleva cambios espirituales holísticos. La palabra holístico viene del griego y tiene que ver con integral. Afecta toda mi vida, todo mi ser, mi mente, mi corazón, mi conducta, todo. No es simplemente, hermanos, algo estético, así, pintémoslo un ratito así como cristiano, un maquillaje, pum. No, es un cambio total, íntegro, desde el corazón hacia afuera. Todo es afectado. Cuarto, la conversión no es autónoma, se ajusta a lo que Dios ha dicho. ¿Y por qué es importante esto? Es que yo sirvo a mi Señor a mi manera. ¿Has escuchado eso?
No, nunca te has convertido. Tú estás pero viviste y coleando. Cuando eres convertido, mueres a ti mismo y dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Soy barro ante tu presencia. Y es una buena pregunta, hermano. Y luchamos todo el tiempo con ello, con el corazón. Y en el fondo tiene que ver con el corazón. Un corazón que no quiere someterse a veces al Señor demuestra que no hay conversión simplemente. Finalmente, hermanos, la conversión es un catalizador objetivo del arrepentimiento. Catalizador. O sea, ¿te arrepentiste de verdad? Ya, muéstralo con tus hechos. ¿Y eso cómo se llama? Conversión. No, esta persona realmente se convirtió. Trata ahora a su esposa de diferente manera. ¿Te fijas antes cómo la trataba, no? Lo que le decía. O fíjate, mira qué actitud tan diferente tiene para el servicio al Señor. No, esta persona realmente algo pasó con ella. Bueno, hermano, eso se llama conversión. Como les dije, hermano, esta mañana mi deseo simplemente era que entendamos en primera instancia qué es esta palabrita de conversión. Teniendo el ejemplo del apóstol Pablo, ahí en los Tesalonicenses, que es un versículo tan interesante y hermoso, hermanos, que nos revela sobre qué es la conversión. Acompáñenme nuevamente ahí para ir concluyendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Arrepentimiento es una cosa, y eso es parte de la salvación. Pero un arrepentimiento genuino siempre va a derivar en una conversión, en un cambio de la dirección de la vida que afecta a todo el ser. Versículo 9, porque ellos mismos, ¿quiénes? Gente que no conocía a Dios, gente que era testigo, wow, mira estos creyentes cómo son. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, miren el amor que tienen ustedes entre ustedes. Qué triste cuando se ve algo diferente, ¿no? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, una pauta para la conversión no es la única, pero recuerden que la conversión implica un cambio de pensamiento de lo existencial. ¿Para qué vengo a esta vida? ¿Solamente para trabajar? No, he venido, hermanos, para ser directamente una persona que trae gloria al nombre del Señor. Y una de las formas de hacerlo, lo primero que entendieron los tesalonicenses, wow, Señor, nos salvaste, ¿qué podemos hacer por ti? Jesús dijo, la mies es mucha, ¿se acuerdan? Y los obreros, pocos y malos. No dice eso. Pero hermanos, cuando una persona se ha convertido, quiere servir al Señor, lo estamos haciendo, lo está haciendo usted. Y por último, ¿ha experimentado de verdad una conversión o solamente usted teóricamente es un creyente? Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque ella es muy clara con respecto a qué significa la conversión. Hermano, Señor, qué interesante es leer pasajes como Tesalonicenses y darnos cuenta de que la conversión es algo tan tremendo que incluso impacta, afecta a otros y otros se pueden dar cuenta de que hay una conversión. ¿Puede decir la gente, Señor, que nosotros realmente nos hemos convertido? Señor, por favor, y te rogamos, y yo te ruego que tú obres en mis hermanos. Obres en aquellos corazones que, claro, tienen una inclinación hacia ti, pero a lo mejor no hay una conversión, Señor. Sabiendo que tú transformas nuestros corazones y nuestra vida. Padre, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a revelar realmente que te hemos conocido y que nuestros hechos revelan que realmente tú nos has transformado. Gracias, Señor. Amén.